tal? ¿Cómo está? Los días viernes nosotros decidimos hacer el programa orientado exclusivamente a los temas psicológicos, como sabe. Pero esta vez hemos decidido tomar un ambiente natural, un lindo lugar donde podamos reflexionar sobre estos temas. El día de hoy estoy en compañía de una amiga de siempre, una profesional de lujo. Yomar, gracias por haberme aceptado venirte aquí a este paraíso para poder hablar de temas duros, que ojalá que este ambiente por lo menos nos ayude a relajarlo. Bienvenido, Yomar Bejarano. A ti la invitación, como siempre, dispuesta para dar una mano a la sociedad en todo lo que se pueda. Bueno, agradeceremos a Emma Verde por este lindo lugar. Estamos en el jardín japonés en la zona sur, que es bellísimo y que es como un oasis de tranquilidad en el medio de esta marea. Es esta marea de conflictos, esta selva de cemento, la que ha desatado en el ser humano esa actitud agresiva hacia los niños, porque hoy vamos a hablar de eso, de ese adultismo llevado al extremo, de creernos superiores, de maltratar a las criaturas. Es este ambiente, no este obvio, el que estamos viviendo, el que desencadena. Oye, esto existió, Yomar. O sea, hay que analizarla todo desde comienzo y desde inicios, ¿no? Tenemos que ver qué es la violencia, ¿no? En comparación con la agresividad. La agresividad es innata al ser humano y a toda la sociedad, a todos los animales, inclusive. Es que te defiendes, claro, digamos, ¿no? Es adaptativa, te defiendes y no está mal, ¿no? Sí. Por ejemplo, un animal es agresivo, pero no porque quiere dañar. Un león caza una gacela para comer, no está dañando por dañar. En cambio, y eso es lo curioso, que en la escala evolutiva el ser humano es el más elevado y sin embargo es el único que comete violencia o actos violentos, negativos, para dañar, inclusive por el solo hecho de sentir placer al dañar a otra persona. ¿Verdad? Entonces, ahí es una incongruencia tal vez en pensar por qué los seres humanos cometen este tipo de actos, ¿no? Si somos en teoría los más civilizados y los más elevados en la escala evolutiva. Podríamos hasta entender que es una forma de defendernos, como dices, pero ya quererlo hacer a una criatura indefensa. Pero es que precisamente ahí viene el problema, ¿no? Porque alguien a quien tú le has dado la vida, ¿no? ¿A quién contra quién? La violencia es en realidad un síntoma de debilidad en muchos casos, a lo menos en el ser humano. ¿Debilidad por qué? Porque el ser humano quiere sentirse poderoso, quiere sentirse atávicamente como el macho alfa, el que domina y controla la situación. Y claro, si tú eres una persona de por sí, con tu carácter, con tu capacidad, con tu buen desarrollo humano, eres una persona fuerte, no necesitas la violencia, porque llegas, consigues metas, etcétera, o sea, si pacíficamente, lo haces legítimamente, ¿no? Estudias mucho o eres una persona con un buen desarrollo emocional, entonces ya de manera natural te sientes superior. Exacto. Y no es que no se siente, no es que no se siente superior, ¿no? Porque la superioridad es como tener, uno habla a veces de la autoestima, que si alta, que si baja, que si media. Bueno, ahora se llama más autoeficacia, pero no, la elevada autoestima es peligrosa, ¿no? Porque es una persona que no está bien, es demasiado elevada y con esa superioridad apabulla y hace daño también. El que tiene baja, bueno, se deja hacer daño. La autoestima tiene que estar equilibrada, ¿no? Entonces, en este sentido, la persona no segura, proactiva, no es superior, es simplemente buena, ¿no? Entonces no necesita de una persona inferior de degradar a las personas para sentirse superior. Decías el macho alfa y hacías una referencia como al varón, pero en este caso estamos viendo mujeres que maltratan. Y evidentemente en el contexto familiar se ve que la más maltratadora porcentualmente es la madre, no es el padre. El padre tiene otra forma de maltratar, digamos, donde da una reverenda paliza, que igual está pésimo. En cambio, la madre es la que permanentemente puede estar maltratando física, psicológica, emocionalmente, por omisión, etcétera, por todas las formas de maltrato a los hijos y los está devastando permanentemente. Tal vez por su propia frustración, por eso digo, son personas que no están satisfechas consigo mismas y que por eso se eligen a las personas más vulnerables para generar digamos, una especie de equilibrio con ellas mismas. Yo esta primera media hora quiero entender lo que sucede con el agresor,
porque luego quiero que la siguiente media hora hablemos lo que va a suceder con esa criatura maltratada, cómo crece ese sujeto. Pero vuelvo otra vez al agresor. Hay una cadena de agresividad que se llama el desplazamiento, que es de empiezo en el trabajo, luego el jefe lo riña al padre, el padre llega a la casa, la golpea a la madre, luego la madre golpea a la criatura va y patea al perro. Es una cadena de desplazamiento, de violencia, de agresividad. Pero ahora te pregunto, ¿estas mujeres han perdido el filtro o siempre ha sido así? Porque a nosotras, no sé si a ti, nos daban palizas las mamás, ¿no es cierto? Fuertes, tundas, no has tenido la suerte, qué suerte. No, y además, sí, lo que pasa es que, y eso es lo que falta, ¿no? Falta comunicación. He tenido padres excelentes, una bendición de Dios, los dos profesionales, los dos satisfechos con la vida, consigo mismos, problemas económicos, otro tipo de problemas, pero jamás se han desahogado con nosotros, ni con mi hermano, ni conmigo. Eso, pero precisamente porque eran personas sanas, eran personas que buscaban comunicación con nosotros, que cuando cometíamos algún error que todo niño comete, pues iban por la razón, ¿no? A ver qué ha pasado, a ver, cuéntame, a ver, tú qué piensas, a ver, has hecho bien, has hecho mal. Esto es algo muy poco común, en realidad siempre. Pero debería ser la regla, ¿no? Y eso que mis padres, porque es que no tengo tiempo. Ese es un gran problema y por hoy tenemos padres de doble ingreso. Mis padres también eran de doble ingreso, ambos trabajaban. Pero el tiempo que debemos dar a nuestros hijos no es de cantidad, es de calidad. Así sean 10 minutos, en esos 10 minutos, ¿cómo es, hijito? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Pasó esto? Vuelvo otra vez al agresor. El agresor ha sido siempre. La abuela siempre han habido. Mi mamá me maltrataba a mí y yo habré golpeado a mi hija. Entonces es una cadena también que viene de generación en generación. Sí, hoy día hay un debate bastante grande, inclusive lo vemos en memes, en el Facebook, en el WhatsApp, etcétera, cuando se dice, yo no asistí a psicólogos porque el psicólogo, la chancleta, el cinturón, etcétera. O sea, por Dios, ¿no? Qué mal estamos, ¿no? Uno que están bagatelizando la psicología de una manera que se ha entendido mal a la psicología, porque la psicología no ha dicho no pegues o no ejerzas violencia, entendiendo solamente como pegar. Correcto. ¿No? Se ha mal entendido el enfoque que le ha querido dar la psicología. La psicología ha sido genérica al decir no a la violencia. ¿No? Eso no quiere decir no lo toques a tu hijo. Todas las campañas publicitarias que hemos tenido en este siglo, que han sido masivas, por un lado bien, pero los padres han dicho no lo puedo pegar porque voy a entrar a la cárcel y me voy a meter en problemas. Ya no lo han pegado, pero han empezado con la violencia psicológica. Claro, que es peor a veces. Que a veces es peor. En realidad, claro, nosotros no tenemos herramientas adecuadas para poder formar a nuestros hijos y utilizamos las que hemos aprendido, que son, por ejemplo, golpearlo. El palo. Qué absurdo. Nadie nos ha enseñado que, por ejemplo, sentarlos y hablarles mirándolos a los ojos o situaciones como esas nos ayudan a hacer entender esta criatura. Si tú la pregunta que tú me decías, ¿cómo son los agresores? Lo que les falta es eso, es empatía, ¿no? Ellos creen que la educación es vertical, ¿no? De arriba hacia abajo. Inclusive hasta justifican el hecho de pegar a un hijo o devastarlo, o psicológicamente decirle algo como que ¿para qué has venido al mundo? ¿Por qué no te habré abortado? Tipo de palabras que utilizan muchos padres lamentablemente con sus hijos para de alguna manera, ¿no? Es esa psicología a la inversa que quieren utilizar, que asustándolos o diciéndoles cosas duras, pues los van a reorganizar y los van a disciplinar, y no, es completamente equivocado. Es porque les falta precisamente empatía, ¿no? Y decir, a ver, como tú decías, mirarlo a los ojos es ponerse a su lugar y decirles, a ver, yo también he sido niño, yo también he cometido alguna barrabasada, eso hace que te pueda entender. Explícame tú qué ha pasado con lo tuyo, ¿no? Ahora, y eso es lo que no pasa. Hay un concepto nuevo que estaba dándole una leída hace algunos meses atrás y me parecía muy interesante, muy novedoso y se aplica en este momento. El adultismo. Nunca habíamos pensado. Es una forma de discriminación. Los adultos nos creemos superiores a las criaturas. Creemos que nosotros tenemos el derecho de decidir sobre sus vidas, pero está en lo más básico. Si a tu niño no le gusta la espinaca, como a ti, a mí no me gusta la papa lisa, pues tú lo obligas a que tampoco te gusta. A mí nadie me puede obligar a comer papa lisa, porque ya soy grande, qué suerte tengo. Pero a la criatura, bajo presión, bajo violencia, bajo todo, se le obliga a comer lo que no le gusta. No se respeta
lo que el niño quiere. Y a porque todo el niño nivel. es un ser individual que viene con sus propios deseos, con sus propios anhelos y con su personalidad. En todo caso hay que razonar o tratar de, si realmente es una comida espantosa, pero muy alimenticia, pues ver en qué otros productos tenemos en la misma cantidad de vitaminas, digamos, ¿no? O hablar con él o disfrazársela, no sé, obligar, no, razonar, conversar, y esto a todo nivel. Uno va a un restaurante, o sea, yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, íbamos a un restaurante, por decir, y nunca les preguntaban a ellos qué querían, o sea, los papás preguntan, ¿no? Y si por ahí mi hijito decía, quiero un refresco más, anda a pedirle al mozo, dile que por favor te traiga un jugo más. Entonces no llegaba el jugo y le digo, ¿y el jugo del niño? No, pero el niño le ha pedido o no. Es que usted, sí, claro, el niño usted, no tiene ningún... Yo le digo, si el niño le ha pedido es porque tiene sed y porque tiene mi autorización. Claro. Y es impresionante, o sea, es a todo nivel. En la sociedad el niño no es nadie. No es nadie. No tiene posibilidad de hablar, no tiene derechos, de decidir, no tiene posibilidad de nada. Es increíble cómo hemos saltado a proteger a los animales, ¿no es cierto? Exacto. Uy, pero hay una defensa férrea de los animales. Nadie dice que no los protejan, pero primero está el niño. O igual, por lo menos está igual. Primero, ¿no? Primero está el niño, y además adecuadamente las políticas porque son insuficientes las políticas que tenemos hoy por hoy de protección al niño. Por ejemplo, a mí me parece que está muy bien que se diga ya no violentes a tu hijo, pero el mensaje ha quedado solamente en la violencia física. Entonces la violencia no es solamente física, es psicológica, es emocional. Entonces hay que estudiar primero el fenómeno, ver dónde están nuestros cuellos de botella, dónde están nuestros talones de Aquiles como sociedad, como padres, para poder hacer ahí spots publicitarios que al final la gotita que horada la piedra, hasta digamos, que al final sí, la gente ha entendido que no hay que violentar, pero físicamente, ¿no? Es verdad, que bueno, ha llegado acá, me alegra mucho que esté ya en el programa, Rodrigo Ayo. ¿Qué gusto sientes, Rodri? ¿Cómo estás? De tantos días. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Asiento. Y la verdad es que estamos reflexionando sobre esto, pero esta mañana escuchaba en las noticias con mucho dolor, te lo coloco, que por ejemplo en Cochabamba han habido dos casos de infanticidio. Y claro, ahí te pones a reflexionar y dices, ¿quiénes son los que agreden? Porque no es la clase media, un poquito más formada, sino es una clase popular totalmente presionada económicamente. ¿Esto justifica? No justifica. O sea, nosotros vemos que asesinatos y violencia hay en todas las clases sociales. Sin embargo, hay mayor visibilización de este fenómeno en las clases bajas, no porque no se dé en las clases altas. En el otro se esconde, no, se como esconde, el maltrato familiar. Se esconde, ¿no? Entonces, pero también hay otros elementos que se habla de una hipótesis del déficit acumulativo, que es cuando se van juntando más y más y más factores negativos que vienen a ser un predisponente un poco más fácil para que se genere un cierto tipo, o violencia en general, que es lo que yo he tenido algunos casos como forense en mamás que han asesinado inclusive a sus hijos. Y claro, cuando uno habla con ellas, es un fenómeno muy raro que se da, como quien dice, yo te he dado la vida y yo te la quito, ¿no? Una propiedad. ¿no? Los hijos, y eso venía desde la Edad Media, ¿no? Que los padres, por eso que también los padres se sentían con el derecho de matar a sus hijos, para tener si la primogénita era mujer, la podían matar para que el segundo hijo que quede de primogénito, que era varón, cosas por el estilo, que se han dado ya en aquellas épocas. O sea, no es que ha cambiado un poco el matiz en esta época, pero no ha cambiado el ser humano, el fondo, ¿no? Y lo que sí se ha complicado es que somos, o sea, la sociedad nos hemos complicado en general, ¿no? Porque todo es más rápido, todo es más complicado. Pero también así un poco abrimos y demostramos qué es lo que está sucediendo y corremos ese velo que ha estado escondido por años. Querido Rodri, primero gracias por venir, sé que has hecho un paréntesis en tu actividad, pero mira qué lindo lugar, da gusto estar aquí. Hermoso el programa, un gusto poder estar compartiendo aquí. Y bueno, yo quiero arrancar un poco. Qué bien que además ya reinicies. Sí, por fin ya estamos. Ya. Y vamos a ver si los viernes nos salimos a la calle para poder estar más relajados. Te pregunto, Rodri, ¿cuál es para ti el perfil de estos padres maltratadores, por un lado, y hasta asesinos? ¿Qué sucede en estas personas? A ver, desde una experiencia probablemente más desde el consultorio, voy a decir algo. Probablemente, además de que podríamos desarrollar ese perfil, pero creo que también
cuando hemos aceptado como normal el golpear a un niño, inclusive la violencia, los golpes, los gritos, como método pedagógico y correctivo, entonces no me extraña, en serio, que de repente hasta no fue tu intención, pero empujas a alguien y le cae un vidrio o qué sé yo, puede haber lo naturalizas, algo, ¿no? Una vez le golpean, la otra lo vuelves a golpear, lo justificas. A naturalizar, puede ¿no? ser un accidente, puede ser algo, pero está naturalizado. Entonces, cuando abrimos esa puerta, cuando la tenemos abierta, como que yo, como papá, tengo derecho a pegar a mi hijo, inclusive hay que preguntar, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? Porque muchas veces también ese golpe no solamente está mostrando, para nada en todo caso, quiero que esta conducta se corrija, no. sino tengo rabia. Y esta rabia simplemente la desplazo, la expreso, la manifiesto de esta manera y muchas veces sin ningún tipo de control, ¿no es cierto? Entonces, me descargo porque soy el adulto, porque yo soy el más grande, sí, porque yo tengo el poder. Porque aquí se hace lo que yo digo, ¿no es cierto? Correcto. Entonces figuras así de autoridad, autoritarias, abusivamente autoritarias, entonces toman siempre como blanco a la persona inclusive más débil, ¿no? Estoy pensando en ese video que corría hace algún tiempo, donde la madre inclusive empieza a golpearlo al niño para que el padre vea, porque el padre la ha dejado. Sí. Y le entonces como mira, ¿no? Si tú no vuelves conmigo, peor, ese era el mensaje, peor le va a ir a este pobre niño. Pretendía ese acto violento corregir alguna conducta del niño, siendo bien conductistas, ¿no es cierto? Inclusive ni siquiera es reforzador negativo lo que estamos viendo, sino que se llama reforzador punitivo. Y esto además es el castigo en pleno dado al niño. Entonces yo creo que más bien debemos llegar a un punto donde concienticemos a los padres que no debemos tocar a nuestros hijos, así no. Entonces el padre, yo ya lo he escuchado en consulta, dice, entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo corrijo su comportamiento? Y creo que así voy a buscar la analogía con nuestra tarea muchas veces de pedagogos y en esa tarea de docentes, ¿no? Siempre es un desafío. ¿Qué evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Y qué pasa más bien? ¿Qué estoy enseñando? En la educación es lo mismo. ¿Qué castigo? ¿Cómo castigo? Para no satanizar la palabra castigar, porque de cierta manera también tiene una carga. Yo hasta me gusta más hablar más del toda conducta tiene su propio costo de respuesta, ¿no es cierto? Porque tampoco quiero que a mi hijo enseñarle que las cosas que él pueda hacer no tienen consecuencias. Claro, pero estamos en una sociedad terriblemente desorientada, porque ¿qué dices? Y esos los memes a los que estábamos haciendo referencia unos minutos atrás, dice, a mí esto es lo que me ha criado, la chinela, el chicote o el cinturón, ¿no? Y no soy una mala persona. O sea, la creencia popular, pero además de todos, el imaginario colectivo cree que si no lo golpeas va a salir mal. Dices además, no, lo que pasa es que a ese chico le falta una buena paliza. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchachos conflictivos en la universidad que nos dan más trabajo que otros salones. A este chiquito le ha faltado una buena paliza. O sea, ¿cómo podemos creer en esta sociedad que se supone que está evolucionando, intercomunicada mundialmente, que golpes, maltrato van a generar una conducta, como tú decías, ¿no es cierto?, correcta? ¡Qué absurdo! ¿Dónde estamos? Lo que genera aquello es más bien el poner límites, y los límites no se colocan con violencia, ¿no? Los límites se colocan con claridad, con diálogo, buscando un razonamiento mutuo desde la edad que tiene el niño, porque ellos se dan cuenta desde que son muy pequeñitos que hacen mal. Ya, pero si tu hijo rompe ese límite, o sea, tú le dices a tu hijo de 12 años, 8 años, vas a limpiar tu cuarto todos los días, la última mujer que le rompió el palo a la criatura, vas a limpiar tu cuarto en la mañana y el niño no limpia, ¿no? Además un niño que está harto porque dice que se quería escapar cada vez por el techo, que no siente afecto a su hogar. Bueno, vas a
vas a limpiar. Y tu hijo no lo hace. Lo que pasa es que el error que podía haber cometido esa mamá es que no simplemente decir, vas a hacerlo. Podría, ya si ve que es un niño tan, digamos, terrible, entonces decir, la consecuencia, ¿cuál sería? Digamos, entonces le pregunta al niño, no sé, no, nada, no. A ver, digamos, que te quite la televisión, que te quite tu celular, que te quite tu juguete favorito, cuánto tiempo, o sea, no es cuestión de castigar, es cuestión de retirar, de negociar, tal vez, ¿no? O tal vez retirar privilegios, ¿no? Esa es una forma que se puede abordar, cosa que si el niño no hizo lo que ya se acordó, entonces él ya sabe a lo que la consecuencia que le viene. Hay una cosa también aquí, perdón, porque hay que subrayar la importancia de lo que tú dices de poner límites. Pero no es esa solamente la tarea del padre, porque hay padres que saben poner muy bien los límites. Pero aquí además consiste en un monitoreo, se está cumpliendo esto, y qué pasa cuando no se cumple. Puedes ver a un padre que dice, ahorita primera no quiero vez, pelear, hemos tenido una semana terrible. Conozco eso, ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a estar todavía amargando este pequeño tiempo que tenemos? Esta noche charlamos en la casa, esta noche tardamos en la casa. Los papás derivan el uno al otro, tu papá te va a castigar y llega el papá, hola hijito, ¿cómo estás? Te trae un chupete, ¿no? Y el papá no tiene idea y obviamente, ¿no? Se desautoriza. También en el mismo castigo, uno de los grandes crímenes es, yo digo así, todo cuesta 5 pesos, ¿has visto? Esto cuesta 5 pesos, esto cuesta 5 pesos, tu reloj cuesta 5 pesos. ¿Qué estoy queriendo decir? No entiendo, sí. A veces en la conducta de nuestro niño, que rompa este florero cuesta igual, chicotazo. Acaba de hablar, de decirle una barbaridad a su hermanito, cuesta igual. Chicotazo. O sea, no hay niveles de sanción. Claro, no hay niveles de sanción. Es verdad. Todo cuesta 5 pesos. Yo me acuerdo que tenía amigas que me decían, pero ha hecho tal cosa. Y yo le decía, tranquila, no te desborde, no pierda la calma, porque hay cosas más graves. Y cuando haga algo más grave, ¿dónde va a ser tu límite? El muchacho llega borracho, no se le dice nada, pero el muchacho acaba de hurgar el cajón del papá y sin embargo se lo pega. Ahí está. Claro. Es esa incoherencia. Claro, tiene que haber una coherencia. ¿Cierto? Oye, ya empieza la violencia, pero son familias donde todavía están con la puerta abierta a la violencia, ¿no? Física, pero yo creo que ahí tenemos que dejar bien claro que la violencia también se ejerce psicológicamente, ¿no? Y eso lo decíamos antes, por eso, ahí es verbalmente y psicológicamente, ¿no? Porque realmente hay papás que no los pegan, pero les dicen barbaridades, ¿no? Ha hecho una cuestión, claro, tenías que ser como el maleante de tu padre, digamos. Entonces, claro, ese tipo de cosas no pueden suceder, ¿no? Está bien, no, siempre es apelar, digamos, a la razón, apelar a que él tome y asuma sus responsabilidades. Hay muchos papás, antes los papás, el niño cometía, que tú recordás nuestras épocas, el niño cometía una barrabasada en el colegio, se llamaban a los profes, a los papás, y los papás, caramba, y ellos eran parte del colegio, ¿no? Ahora no. No, ahora van y, mi hijo, si es un santo, claro. ¿no? Entonces, usted pues la voy a hacer votar, ¿no? ¿no? Y siempre el profesor echa la culpa a los padres a los colegios, y los chicos salen campantes. Entonces van creciendo y se les está reforzando en realidad la mala conducta. Y otra cosa que los papás también se olvidan es que no solamente tienen que estar atentos a cuando el hijo falla, sino también reforzar cuando el hijo hace las cosas bien. Y los papás, sí ha hecho su tarea, pero es lógico. No es que les tenemos que dar una fiesta cada vez que ha hecho sus tareas, pero qué bien, hijito, ¿no? Un reforzador social. Si pones en una pesa, ¿cuántas veces lo has reprendido y cuántas veces lo has alabado? Me parece que la pesa está bien, así bien desequilibrada, ¿no? Tu hijo hoy escuchó una alabanza, un gracias, o solo lo has maltratado perdón. todo el día. Un perdón. ¿Me equivoqué como papá? Como tú dices, ese adultismo, como yo le voy a pedir perdón a un mocoso, más o menos, ¿no? Claro. Fríguese, ¿no? Entonces, no, el papá tiene que... Y eso para el hijo es algo que es un ejemplo. El papá tiene que educar con el ejemplo. Y un ejemplo bueno, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo? No vayas a farrear. Si estoy farreada, o si yo farreo cada fin de semana. No fumes, papito. No, sí. Está mal fumar. Claro.
Mira, yo aquí voy a hacer una pausa. La próxima media hora necesito que hablemos de qué criaturas estamos criando, maltratados, dónde está la autoestima. Quiero cerrar el bloque haciendo una referencia. Era un estudio muy interesante de una chilena, no me acuerdo ahora el nombre, que había identificado esa conducta de que la madre le iba diciendo al niño cada vez los errores del padre. Eres mentiroso como tu padre, un padre ausente además. Y imagínese lo que sucede. El niño, en esa necesidad de tener cierta complicidad con el padre ausente al que no ha dejado de amar porque es su padre, el niño empieza a generar conductas idénticas al padre. Y la madre extrañamente se da cuenta que cada vez el hijo se parece más. Y ella sigue con una y otro adjetivo. Mentiroso como tu padre. ¿Ves? Eres cochino como tu padre. Y el hijo cada vez más cochino. Y eso fue un estudio científico donde ella revisó la conducta de muchas criaturas. ¿Qué es lo que sucede? La identificación natural con el padre y el deseo de parecerse a ese padre ausente para poder hacer que ese padre que te abandonó esté cerca de ti, aunque sea pareciéndote a él. Imagínese cómo es la cabeza de las criaturas tan lejos de lo que nosotros imaginamos. Permítame hacer una breve pausa. Al regresar con ese graznido fantástico de patos que tenemos aquí en el jardín japonés. Estamos grabando. Se ha callado. Oh, se cayó. Se ha callado. Vamos a volver en unos minutos nada más para hablar de la criatura maltratada que estamos formando. ¿Qué tipo de ciudadanos vamos a tener? Ya regresamos. Un agradecimiento especial a 3D Wall, son especialistas en paneles 3D para decoración de interiores, exteriores y también para escenografías.